armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Austerlitz es sin lugar a dudas el cenit de la maestría militar de un genio como Napoleón. En inferioridad numérica, en apenas 3 meses, desde el 25 de agosto de 1805, día en el que empiezan la marcha hacia el frente las primeras unidades de la Gran Armée acantonadas en Boulogne, hasta el 4 de diciembre del mismo año, día en el que el emperador austriaco Francisco I solicita el armisticio. Napoleón ha ocupado Viena, destruido la práctica totalidad del ejército austriaco, puesto en desbandada al ejército ruso, que se dirige hacia Polonia, y consolidado su control total de Europa central y occidental. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Como siempre, os quiero recordar que nos podéis invitar a un café o un sándwich en nuestro sistema de mecenazgo en Patreon/Bellum Artis. Ya sabéis, si os gusta Bellum Artis, nos podéis apoyar para que podamos seguir contando historias con aún más fuerza y ganas. Hoy viajamos al siglo XIX para conocer la gran batalla de Napoleón, la batalla de Austerlitz, 1805, la obra maestra de Napoleón. Para ello contamos con la ayuda de Raúl Bellido y Crisanto. Ambos tienen mucho que ver con el primer libro, ¿no? en español, mejor dicho, escrito por españoles sobre la batalla de Austerlitz. ¿Qué tal, Raúl y Crisanto? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Antes de nada voy a ordenar un poco, ¿no? la participación de cada uno de los, ¿no? Raúl es el coautor junto con Juan Carlos Lozano, ¿no? del libro, y Crisanto es el editor. Sí, correcto. Correcto, y culpable en parte del libro, ¿no? Porque los editores tienen un gran papel, ¿no? en la creación de un libro, pero en este caso yo creo que más, porque este libro acompaña o es la pareja de baile, ¿no? de un juego de guerra, un wargame que se llama Austerlitz 1805 también, que sí creasteis a la vez, y es un conjunto perfecto, y yo creo que es un encargo, digamos, de acompañamiento al juego, o al revés, el juego es un acompañamiento al libro, ¿no? Pues sí, es un poco la idea de la editorial, ¿no? Que, como ya hemos hablado una vez, sí, que es hacer juegos de simulación histórica, y si sea posible, pues acompañarlos con un libro bueno, pues que trate sobre ese mismo tema, ¿no? En este caso tuve la suerte de contactar con Juan Carlos y con Raúl, y que son amigos además, y que son unas gentes que están muy bueno, pues muy puestas en el tema napoleónico, ¿no? Y yo ya hace años les dije que quería hacer Waterloo, estaban entusiasmados, tal. Y dije, bueno, pues la siguiente nos gustaría hacer Austerlitz. Y como ya tenían ellos una cierta investigación sobre el asunto, pues nos pusimos todos manos a la obra, ¿no? Con gran entusiasmo por parte de Raúl, que es un gran aficionado y bueno, en realidad es estudioso de la época napoleónica, igual que Juan Carlos, que es un estudioso de la misma época, y además le gusta mucho el tema de la cartografía, ¿no? Y de los mapas de situación militar, ¿no? Y entonces nos juntamos los tres locos, y al final ha salido este libro maravilloso que ya nos contará Raúl todos los entresijos, ¿no? Yo puedo contar el tema de la producción y todo ese rollo, lo que son las en bambalinas, ¿no? Pero realmente el que ha estudiado, se ha metido y han bebido en documentos austríacos y demás han sido Raúl y Juan Carlos. Antes de hablar con Raúl, ¿no? que sería el gran
protagonista de este viaje, ¿no? Es interesante destacar, que lo acabas de decir tú, Cristiano, te voy a presentar yo, que hace tiempo grabamos un podcast sobre juegos de guerra y hablamos un poco de toda la documentación y todo el realismo que tratabas de meter en los juegos, y este sería un ejemplo, ¿no? Que tenemos un libro con el que podríamos reproducir a la perfección el juego en la batalla, ¿no? En el juego, siguiendo, digamos, los pasos que Raúl y Juan Carlos nos van contando en el libro, ¿no? Sí. Bueno, en realidad este libro es mucho más, ¿no? Es más. Sí, es mucho más, porque este ya es un libro serio, o sea, quiere decir que no sean serios los demás, por supuesto que sí, pero esto ya tiene una gruesa investigación y tal. Los otros que utilizábamos para acompañar a los juegos eran más ligeros, eran lecturas más amenas, o sea, me refiero más de nivel de divulgación, más que de investigación. Este es un libro de investigación, esto ya es un libro de primera división. Sí. De hecho, Raúl, cuando comentabas que eres un experto en las batallas napoleónicas, tengo que publicitarte, ¿no? O tengo que destacar que eres uno de los primeros, digamos, guías turísticos de campos de batallas, ¿no? Con tu página El Primer Edecán, que no hace mucho vi en el especial, no, en la revista de Bailén de Despertaferro, un anuncio del Primer Edecán, y doy por supuesto que eres tú, ¿no? Sí, supones bien, efectivamente. Sí, yo soy especialista en historia militar y en concreto he decidido especializarme, valga la redundancia, en la historia napoleónica, y pues hace poco menos de un año me lancé el verano pasado a realizar estas visitas. Yo soy también guía oficial de turismo, a realizar visitas por campos de batalla de la Guerra de la Independencia, es decir, napoleónicos en nuestro país. Y bueno, como bien comentabas, me hago llamar el primer edecán, como nombre artístico se puede decir, básicamente porque un edecán de la época, que viene del francés aide de camp, quiere decir ayudante de campo. Y eso es lo que yo pretendo ser en esta faceta, ¿no? La ayuda en el campo a todos los que quieran venir a visitar campos de batalla napoleónicos, que de verdad, evidentemente un libro es una cosa, es apasionante, pero si quieres saber cómo ocurrió de verdad una batalla, tienes que pisar el campo y sentir lo que sintieron los generales y ver los desniveles del terreno, y así es como se entiende por qué en un momento determinado un general da una orden y no otra, ¿no? A lo mejor desde un libro, por ejemplo, nos hemos esmerado mucho también en los mapas y en que sea muy visual para poder llevar eso hasta el lector, pero realmente no da una sensación, porque al final cuando tú estás visitando un campo de batalla tienes la visión propia del general desde la colina en la que estaba, y desde un libro al final pues tiene una visión a nivel Dios, que se puede decir, ¿no?, de todo lo que ocurría en todo momento, y eso es poco realista. Sí, la realidad es que muchas veces los generales veían lo que les permitía los bosques y las colinas que tenían justo enfrente. Sí. Pues hoy, Raúl, no nos vas a hacer un viaje por el campo de batalla físico, que a todo el mundo le invito a visitar tu página web y a informarse de las posibilidades que hay de conocer la historia militar española en directo, no del todo, pero sí in situ, ¿no? En el lugar en el que pasó, justo, sí. Raúl, yo ahora te propongo un viaje, ¿no?, que nos hagas de guía virtual en este mundo, digamos, de los podcasts y de la palabra más que de la imagen, a una de las batallas más importantes, digamos, de la carrera de Napoleón, ¿no? Porque hablando contigo para preparar un poco este podcast, hablas, antes de empezar a hablar un poco de la batalla, que dices que Bonaparte no es Napoleón, o comentabas esa frase. ¿Qué diferencia, o es esta batalla la que convirtió a Bonaparte en Napoleón? Bueno, cuando yo escribí esa frase buscaba pues, un sentido que es el que te voy a explicar, ¿no? La cuestión es que en 1805 hay que tener en cuenta que la visión que tenían de quien hoy en día consideramos Napoleón Bonaparte, uno de los genios de la guerra,
no era tal. Para ellos, Napoleón no era más que Bonaparte, un general revolucionario que evidentemente había ganado varias batallas, había sido decisivo en la campaña de 1796 en Italia. Después había hecho una expedición a Egipto, que bueno, ahora queda dentro un poco de la leyenda, pero que entonces, bueno, pues sabemos todo lo que pasó en Abukir, ¿no? Esto nos lo puede contar mejor Crisanto, que es más experto en temas navales. Y él tuvo que volver a Francia, dejando su ejército allí. Bueno, luego se pasó a ser primer cónsul, etcétera, pero digamos que no tenía ese aura mítico que tiene hoy en día. Es decir, tenemos que ver, y esto también he tratado de plasmarlo en el libro, que Napoleón no era un dios de la guerra tal como lo consideramos ahora mismo. Él había ganado, sobre todo, la más famosa de sus batallas había sido Marengo, en 1800, pero si te pones a estudiar detalladamente Marengo, pues la había ganado por un golpe de fortuna a última hora. De hecho, sus tropas estaban retirando y básicamente porque llegó allí de Saxe y dio la vuelta al marcador, podemos decir, ¿no? Sí. Pero Napoleón Bonaparte, por aquel tiempo, era considerado un grandísimo general, pero quizá, claro, esto evidentemente el sentir de la época es muy difícil trasladarlo hoy en día, pero yo diría que no más grande que, por ejemplo, que Massena, o no más grande que Moreau, o no más grande que Suvorov, que era el generalísimo de los ejércitos rusos que había recuperado el norte de Italia en 1799, ¿no? Es decir, que estamos viendo que Napoleón se acababa de coronar. De hecho, su coronación había sido justo el 2 de diciembre, un año antes, en 1804. Es decir, que tenía un imperio en ciernes, pero todavía tenía que demostrar que era válido para dirigir un imperio, no solo como general, sino ya como gran estratega y director de la política francesa, ¿no? Es decir, que tenía todavía mucho que demostrar. Eso es a lo que yo me refería con que Bonaparte no era Napoleón. No sé si me he explicado como quería. Sí, perfectamente. Y Crisanto, una pregunta que tengo para ti, ya que como editor del libro, antes de empezar la batalla, algo que me llamó la atención es que todo el libro está a todo color, que es algo bueno que no es muy usual. Normalmente se suele hacer el libreto central. Lo haces en el mismo papel, pero a todo color, que es algo poco usual, con gran número de ilustraciones. Yo creo que es el de los que vi de tu editorial el que más ilustraciones tiene. Sí, ¿no? Ilustraciones de... bueno, es que tenemos los mapas que hace Juan Carlos, las ilustraciones que llevan todos los libros que quiero editar, ¿no? Y además un montón de imágenes y cuadros y mapas y bueno, pues cosas que han ido recopilando tanto Raúl como Juan Carlos, ¿no? Que me parecían bastante interesantes y que le dan un cuerpo al libro bastante grande, ¿no? Sí. La verdad es que cuando recibí toda esta cantidad de archivos de imagen y tal, pues tuvimos que retocarlos, buscarlos, sobre todo gracias al maquetador Carlos Venegas, que me ha ayudado mucho en esta edición. Pudimos rescatar, porque en el fondo la idea sobre todo es de Juan Carlos y de Raúl, ¿no? Yo les di al principio unas ideas que quería que el libro llevara una especie como de formato, ¿no? Que es un poco la presentación de, y una introducción, quiénes son los comandantes, los ejércitos, quiénes son, cómo están, cómo se forman, un poco todos estos libros que a la gente que nos gusta la historia militar, pues nos interesa que estén segmentadas, ¿no? Es decir, quiero ver quiénes eran los comandantes, quiero ver cómo estaban los ejércitos 1, 2 y 3, ¿no? Además ellos lo hicieron metiéndose más en la infantería, en la caballería, en la artillería, en la guardia imperial y luego ya los planes, ¿no? Los planes que había en los dos bandos, los planes estratégicos, tal. Y luego ya definitivamente lo que era la campaña, que eso es lo que realmente a mí me encanta, porque eso es lo que podemos introducir dentro de lo que es los juegos, ¿no? Es decir, la campaña de Austerlitz, los inicios, los cruces de los ríos, los grandes ríos, cómo avanza Napoleón por Europa, y luego al final lo que es la batalla, ¿no? Que es lo que al final
pues nos interesa a todos ver cómo evolucionan las brigadas, las divisiones, por qué metieron la pata ahí los aliados en la zona sur, en los combates en Solkonitz, en Telnitz, en fin, todo ese tipo de cosas que a mí me apasionan realmente, ¿no? Sí. Y al final, pues claro, su análisis y sus conclusiones que me parecen maravillosos, aparte que además ellos aportaron unos apéndices que no existen, yo no he visto por lo menos en ningún otro libro, que son la sanidad militar y la mujer en los ejércitos napoleónicos. Y es que yo creo que no he visto en ningún lado, a lo mejor en alguna producción española, hablando pero del 2 de mayo o de los ejércitos que estuvieron en Dinamarca o tal, pero no como el ejército napoleónico, ¿no? Y me parece que es un libro absolutamente brillante y muy completo de todo lo que es esta batalla y esta campaña en realidad, porque surge de la derrota de Trafalgar, cuando Napoleón decide que ya no puede asaltar Inglaterra y coge su ejército, su gran armée que estaba en Boulogne y lo lleva a marchas forzadas al corazón de Europa para machacar a sus enemigos austríacos y rusos, ¿no? A mí me parece impresionante el libro, ¿verdad? Y así un poco para que el oyente conozca un poco la historia de la batalla de Austerlitz. Raúl, ¿nos podrías dar una visión un poco más amplia de lo que acaba de comentar Crisanto, de ese contexto, sin hacer un spoiler del libro, que la gente tenga que leer el libro? Es decir, un poquitín, ¿por qué la batalla de Austerlitz, no? Sí, bien, bueno, la batalla de Austerlitz pertenece a una campaña que se inicia, un poquito antes, ¿no? Cuando se rompe la Paix d'Amiens, que se había firmado en 1802 y es la que había dado por finalizadas las guerras revolucionarias. Entonces, en 1803, Gran Bretaña y Francia pues siguen con sus cuitas y estalla de nuevo la guerra. Y lo que hace Francia, como bien ha dicho Crisanto, es llevar sus tropas a la costa del Canal de la Mancha y allí empieza a entrenarlas. Y allí crea unos campos que iban a ser temporales, pero en los que los soldados se tiran prácticamente 2 años entrenando. Y eso es lo que hace que se cree la famosa Gran Armée, ¿no? La gran armada, o gran ejército, Gran Armée que decimos nosotros, y que de hecho era la máquina más perfecta de guerra que había existido, pues posiblemente desde tiempos de Roma, ¿no? Entonces, claro, lo que está haciendo Gran Bretaña en ese momento, lo primero, evidentemente, es cerrar el acceso naval a las islas, y esto tiene que ver también la batalla de Trafalgar, que es ese mismo año, un poquito antes, el 21 de octubre. Pero lo que está haciendo paralelamente es tejer alianzas con las otras grandes potencias europeas, ¿no? Y lo que hace es crear la coalición con Suecia al norte, con Rusia, con el Imperio de los Habsburgo, que podemos denominar Austria, y con Nápoles. Y todo esto crea unos planes de campaña en los que se dirigen a atacar a Francia por varios frentes. Desde el frente norte, en el que iban a desembarcar tropas británicas y suecas, también iban a apoyar los rusos luego entrarían por Europa Central para apoyar a los austriacos, e incluso harían un desembarco en Nápoles junto con otro británico para unirse a tropas napolitanas para atacar, digamos, por el norte de Italia, en el que, de hecho, habría otro cuerpo de ejército austriaco que se uniría a ese ataque, ¿no? Digamos que sería un ataque global contra Francia. ¿Qué es lo que hace Napoleón? Pues se anticipa a todo esto, recoge a todos los soldados de la Gran Armée y lo que hace es hacer un golpe previo, ¿no? Ataca a los austriacos en Centro Europa, de hecho en Baviera, en la zona de Baviera, que era un aliado de Francia, y allí se produce lo que es la capitulación de Ulm, que es, digamos, la primera parte de esta campaña de Austerlitz, ¿no? En la que hay un movimiento envolvente que es, que se estudia en todos los anales militares, ¿no? En el que Napoleón envuelve al ejército austriaco que estaba en la ciudad de Ulm y captura prácticamente a 60.000 soldados del ejército de los Habsburgo. ¿Qué ha ocurrido para que no lleguen los rusos? Porque en principio debía estar allí Kutuzov, ¿no? El famoso general Kutuzov,
Pues parece ser que hubo una descoordinación porque sabemos que los rusos utilizaban otro calendario, que no se habían unido al calendario del resto de Europa, y entonces les faltaban, si no recuerdo mal, eran unos 250 kilómetros para llegar, que hubieran llegado en esos 12 días de diferencia que hay entre el calendario juliano y el calendario gregoriano, ¿no? Una de estas grandes pues casualidades, ¿no? de la historia. Lo que hace que la Revolución de Octubre no fue en octubre, es de ellos. Sí, por ejemplo. Eso es. Entonces, de esa manera, pues prácticamente Napoleón ha acabado con gran parte del ejército austriaco. Digamos que hay otra gran parte que está en el norte de Italia, pero Napoleón ha mandado por allí a Massena con también un ejército francés para fijar a esos austriacos. Entonces, en ese momento, Kutuzov está tan cerca de Napoleón que se da cuenta que no puede enfrentarse solo y empieza a replegarse. Se repliega hasta el otro lado del Danubio, pero Napoleón logra cruzar el Danubio. De hecho, hay una anécdota aquí muy interesante que voy a hacer un spoiler del libro, pero es que me parece muy divertida y creo que podemos hablar de ella. Y es que hay un puente en Viena que, claro, están defendiendo los austriacos y de repente llegan los mariscales Murat y Lanz y deciden que es una locura intentar asaltarlo, pero lo que hacen es que se bajan del caballo y van ellos simplemente, digamos, a pecho descubierto. Dos mariscales, imaginaos, con su uniforme, ¿no? De ahí y el bicornio, y claro, los artilleros se quedan pues alucinando, ¿no? Y dicen, pero bueno, ¿dónde vienen estos dos? Y entonces les empiezan a gritar que se ha firmado un armisticio y que no les disparen y tal. Entonces no saben qué hacer, llaman a sus generales y mientras, digamos, que están ahí enredando los mariscales a los artilleros austriacos, lo que hace el ejército francés es asaltar el puente y tomar la cabeza de puente y con eso cruzan el Danubio, ¿no? La verdad es que es muy muy divertido en este caso, ¿no? O sea, el armisticio de Ulm permitía el avance de tropas o eso fue una trampa que generó Napoleón. El armisticio de Ulm lo que hizo fue una capitulación. Simplemente capituló el ejército austriaco que estaba en Ulm. Ese que estaba ahí. Vale. Pero digamos que el resto del ejército austriaco seguía en guerra, o sea, no había habido rendición por parte ¿no? Vale, el armisticio era toda una trampa. Vale, perfecto. Entonces, en ese momento, los franceses, de hecho, toman Viena, se piensa que con eso va a capitular el emperador, ¿no? Francisco. Pero, bueno, eso es una de las grandes también engaños que se hace Napoleón a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, también eso ocurre en la Guerra de Independencia, que piensa que tomando Madrid, pues España va a capitular, ¿no? O después, en 1812, que piensa que tomando Moscú, Rusia va a rendirse, ¿no? Y de hecho es una de las máximas que él mismo tiene, que es acabar con el ejército enemigo y no preocuparse de objetivos secundarios. Sin embargo, él mismo ya en esta época pues parece que decide conferir una importancia militar a las capitales que realmente ya tienen, ¿no? Digamos que en el siglo XVIII probablemente tomar Viena hubiera acabado con la resistencia austriaca, pero en las guerras napoleónicas ya no. Bueno, vuelvo a retomar un poquito el hilo. Cruza el Danubio y se va por Kutuzov. Y Kutuzov lo que hace es replegarse hasta que se encuentra con un par de columnas rusas que están llegando. Daos cuenta que desde Rusia hasta Bohemia, que es donde se da este encuentro, más bien en Moravia, que es una de las regiones de lo que hoy en día es República Checa, pues hay unos 1.500 kilómetros. Eso es lo que tenían que recorrer los rusos para llegar hasta Moravia, ¿no? Entonces, imaginad lo que es hacerlo a pie, claro, que es como tenían que hacerlo los soldados, ¿no? Bueno, Raúl y el oyente, es 1.500 desde la frontera. Pero hay tropas que vendrían de mucho más lejos, ¿no? Sí, bueno, claro, pero digamos que una vez que hubieran movilizado 1.500 kilómetros, otras, imaginaos de dónde vendrían. Bueno. Por eso. Sí. Claro, hacerlo ahora mismo, 1.500 kilómetros, simplemente pensarlo, que tenemos coches, aviones y tal, pues parece un viaje que te tienes que plantear, ¿no? Pues imaginaos hacerlo a pie. A pie, imagínate, claro. Claro. Sí. Y bueno, toda la logística que eso llevaba aparejada, ¿no? Simplemente las botas, imaginaos todos los calzados que tenían que desgastar, ¿no? Bueno, esto da para un podcast adicional. Sí, seguro. Sí, cuando quieras.
Bueno, vosotros cortadme porque yo me emociono hablando de estas cosas. Como no te preocupes. Entonces... A los oyentes el límite de tiempo no existe. O sea, a mí me encanta escucharlo. O sea que cuanto más dura, mejor. Aduladores, sois unos aduladores. En fin, habíamos quedado en que Kutuzov se iba replegando y en Napoleón se iba extendiendo, ¿no? Las líneas, y eso le ponía en una situación precaria, porque daos cuenta que había todavía 100.000 austriacos que estaban replegándose desde el frente italiano, había todavía cuerpos rusos y suecos que estaban en el norte de lo que hoy en día es Alemania, ¿no? Por la zona de Hannover. De Hannover, sí. Sí, y ahí había un actor secundario hasta ese momento, pero que tenía un peso muy importante y era Prusia. Prusia, daos cuenta que no estaba en esta guerra, pero la cuestión es que en el avance de los franceses, para poder llegar tan rápido y sorprender a los austriacos, habían atravesado parte de territorio prusiano. Y esto digamos que a Federico Guillermo no le había esto gustado nada. Y aún así, pues seguía recibiendo presiones de lo que es la coalición para unirse a ellos, ¿no? Y de hecho, hay un momento en el que Haubitz, que es el encargado de llevar un ultimátum que había dado Federico Guillermo a Napoleón, pero no es capaz de entregárselo. Napoleón, digamos que civilinamente no le recibe, o cuando le recibe no quiere recogerlo. Pero básicamente Napoleón aún así sabía que los prusianos estaban a punto de entrar en la contienda, ¿no? Entonces, si él extendía demasiado sus líneas, tenía mucho riesgo de quedar atrapado entre los prusianos, los austriacos que venían del sur, refuerzos que venían de Rusia, etcétera, ¿no? Entonces él lo que hace es urdir un plan para atraer al ejército de Kutuzov a una trampa, ¿no? Y es realmente lo que es la batalla de Austerlitz. La batalla de Austerlitz, fíjate que cuando yo me puse a investigar, evidentemente te suena como una de las batallas más grandes, yo había leído bastante sobre ello, pero fíjate que hasta que no conseguí entrar en la mente de Napoleón lo que él pensaba, no me di cuenta de lo grandísima que es la batalla, ¿no? Y por eso lo llamamos la obra de maestra de Napoleón, porque el corso ha tenido batallas pues de muchísimo renombre. Hemos nombrado a Marengo, luego Friedland o Jena Auerstadt, ¿no? Pero Austerlitz es que es la más grande. Es la más grande porque en las otras, pues, urde planes de ataque, etcétera, pero aquí lo que hace es tentar a Kutuzov, y sobre todo ya no a Kutuzov, que no es el que entra en la trampa, sino a Alejandro, ¿no? Y a sus y digamos que a sus decanes o sus consejeros, y les tienta de tal manera que les atrae a la posición que él quiere. Y esto es realmente lo grande de esta batalla, que él, viéndose que no tiene tiempo, que necesita ganar una batalla decisiva en el menor tiempo posible, lo que hace es cede los altos del Pratzen, ¿no? Esa posición tan mítica ya de la batalla de Waterloo, lo que hace es ceder los altos, que realmente a efectos militares es una insensatez. Es una locura, sí. Claro, es ceder el punto más importante y vital del campo de batalla, y lo hace porque así cree que, y consigue de hecho inspirar confianza en el enemigo, que el enemigo se crea que tiene la posición fuerte y que Napoleón está retirándose y que no quiere ese combate, ¿no? Y de hecho le cede esos altos con la intención de engañarle para que los ceda en un momento de la batalla y él poder tomarlos. Pero bueno, no sé si me estoy adelantando ya mucho a lo que es el libro o el desarrollo de la batalla, o queréis que continúe, no sé. Eso como tú veas, es decir, hay cosas que no son spoilers. Básicamente el lector en tu libro va a encontrar más cosas, va a encontrar órdenes de batalla, va a encontrar movimiento de tropas. El hecho de contar la batalla no te va a estropear el libro, sino lo contrario. O sea, la idea que podemos ir un poco es el desarrollo a grandes modos de la batalla, ¿no? Y desde ahí ya el movimiento de tropas, eso ya el oyente lo va a leer en tu libro, porque también digamos en una charla como esta, hablar de que esta unidad se fue por aquí, esta por allá, es muy complicado. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de lo que estás comentando, ¿no? Que aquí Napoleón hizo una cosa que hace todo en general, ¿no? Elegir el campo de batalla y que no le hagan combatir en un sitio que él no quiso. Y en este caso es una especie de, intenta, ¿no?
que el enemigo se confíe con esa cesión de los altos para después, en un movimiento sorpresa, ocuparlos y atacar el desde encima por la retaguardia, ¿no? Eso es. Lo que hace es, de hecho, concentrar sus fuerzas en su ala izquierda y exponer su derecha. De manera que desde los altos del Pratzen esto se pueda apreciar y lo que hace es tentar, como comentaba, al ejército aliado a atacar su derecha. De aquí, manera que... pero a lo mejor aquí tienes que hacer un poco de guía de viaje. ¿Sí? Y yo creo que primero el oyente tiene que situarnos que estamos cerca de Breno, ¿no? Cerca en la República Checa. Sí, eso es. Y el campo de batalla se produce un poco, al sur, en el lado derecho del ejército napoleónico hay unos lagos, ¿no? Sí, eso es. Digamos que esto es, como comentaba, la región de Moravia, es decir, para situarnos un poco más está, digamos, lo que es Bohemia, que es donde está Praga, que a lo mejor es la referencia más fácil para todo el mundo. Sí, sí. Y pues unos 100 kilómetros al este prácticamente está la ciudad de Brno, como bien tú has dicho, que en aquellos tiempos se llamaba Brunn, porque era alemana, ¿no? Con nombre, sí, eso es alemán. Entonces, Brno, que es a lo mejor hoy en día más conocido por el circuito de velocidad, ¿no? Donde corre, si no me equivoco, MotoGP, o corría. Yo hace tiempo que ya no sigo MotoGP, pero había un circuito, ¿no? Allí. Entonces, pues sí, digamos que Napoleón tiene tomada esa zona y un poquito al este de Brno está la ciudad, que entonces era una población pequeña, de Austerlitz. Y de hecho Austerlitz ni siquiera está en el propio campo de batalla, está un poquito más al este. Lo que ocurre es que, al final lo que son los generales vencedores deciden el nombre de las batallas y a Napoleón le debía sonar bien o vete tú a saber por qué y eligió ese nombre, ¿no? Eso es muy habitual, sí, hay muchas batallas que no se producen en el lugar de su nombre, ¿no? Bueno, a lo mejor era la zona más cercana, ¿no? ¿O qué? Bueno, había muchas localidades allí también, pero digamos que era la más importante de la zona y él decidió pues nombrarla con ese nombre, ¿no? De hecho, yo, si no me equivoco, esa misma noche ya dijo que él había ganado la batalla de Austerlitz, es decir, que ya le había puesto nombre. Ya lo había, sí. Eso es. De hecho, por supuesto, él tendría mapas de la zona y él llevaba un tiempo por esa zona y sabría perfectamente pues que la localidad más importante era Austerlitz. Era esta, sí. Eso es. Entonces, como bien dices, Francisco, digamos que el campo de batalla tiene un arroyo que lo corta, digamos, de norte a sur, y este es más o menos la división entre lo que son las tropas francesas, que estaban a su izquierda oeste de ese arroyo, y las tropas aliadas que estaban al este, en unos altos, unas colinas, que son los altos del Pratzen, ¿no? Que en realidad, a lo mejor tú te los puedes imaginar como si fueran unas colinas muy muy pronunciadas, pero no, son unas colinas muy suaves. Soy asturiano, ¿vale? Soy asturiano. Vale. Montañas no las hay en Praga. Ya estuve en Praga. Hay unas montañinas, pero bueno, no son como las nuestras. Eso es. Pero bueno, que al final son determinantes también para lo que es una batalla. Sí. Oye, Raúl, algo parecido a Arapiles, ese tipo de colina, ¿no? ¿O qué? O todavía menos pronunciada. Menos pronunciadas. Los arapiles en realidad son es que arapil es un término de allí de los charros de Salamanca, que llamamos así a lo que son las colinas, una colina alta con la cima lisa, ¿no? Como si fuera una pequeña meseta. Sí, como si fuera una meseta, sí. Esto es un puesto artillero pues muy preciado, ¿no? Pero aquí no, digamos que son unas colinas muy suaves en Austerlitz y básicamente pues lo único que tú no puedes ver a lo mejor lo que te viene del otro lado de la colina. Sí, de hecho esto del otro lado de la colina es algo en lo que jugaba mucho Wellington, ¿no? Que al final tú te pones en la falda de una colina y aunque solo tenga 20 metros de altura o de desnivel donde tú estás, no ves nada de lo que hay al otro lado, ¿no? Sí. Esto es algo que se aprecia mucho. Claro, en esta época a lo mejor es cuando se empieza. Yo creo que ya había a lo mejor el globo, ¿no? Aerostático como intento, ¿no? De ganar cierta visión, ¿no? Bueno, napoleónica. Lo hubo, de hecho en las guerras revolucionarias se utilizó, pero se desechó. Napoleón lo desechó porque era un poco práctico transportarlo. El gas, date cuenta que necesitaba un gas que era peligroso transportarlo, no era fácil tampoco.
si, esto te hablo un poco de memoria, pero me parece que se tardaba más de un día en hincharlo, ¿eh? O sea, para que os deis cuenta claro, que no es como no hoy en era día muy operativo, claro, que lo pones a una bomba y lo tienes hinchado en media hora, ¿no? En aquellos tiempos era mucho más complicado, entonces no se usaba. Mejor, Raúl, en un artículo que tengo en el blog sobre Austerlitz, de un colaborador, dice que la colina de Prapsen se eleva unos 12 metros del resto, digamos, del conjunto. Puede ser. Ahora mismo Es que no en la cabeza. No, pero si estoy pensando 12 metros, bueno, sí, tapa el movimiento de tropas, sí. Claro, efectivamente, ¿no? Eso es. Claro, sí. De todas maneras, date cuenta que al oeste, ¿no? Que es de donde venían los franceses, había y ellos se encontraban tras ese arroyuelo, al amanecer de aquel día había muchísima niebla, ¿no? De hecho, si te fijas en la portada del libro y del juego, que es la misma, y hacen un bonito tándem, ¿no? Y además a mí me parece muy bonita, es uno de los aciertos de este libro, que bueno, que te deja vislumbrar un poquito cómo pudo ser aquel día, ¿no? Pues, de hecho, Raúl, algo que me sorprendió del juego viendo las instrucciones, que no me puse a jugar todavía, es que tiene efecto niebla. Hay unos turnos en el juego que hizo Crisanto que se usa la niebla, es decir, está muy conseguido ese elemento, ¿no? Eso te puedo hablar más, Crisanto, pero no se podría entender sin la niebla, ¿no? Porque es que es una batalla crucial lo que es el avance francés. Date cuenta que no había tanta distancia entre un ejército y otro, y desde los altos del Pratzen, si no hubiera habido niebla, si hubiera sido un día despejado, hubieran visto perfectamente la disposición de las tropas francesas. Entonces la niebla es lo que realmente da sentido a esta batalla, y el hecho de que Napoleón pudo desarrollar su táctica fue debido a esa niebla matinal, ¿no? que se despegó sobre el campo. Y que de hecho luego cuando se despejó dio nombre a ese tan afamado Sol de Austerlitz, ¿no? Que también es lo que se nos viene un poco a la memoria cuando hablamos de esta batalla, ¿no? Que es cuando avanzaban las tropas francesas ascendiendo esos altos del Pratzen, pues se despejó la niebla y se vio a su frente, los franceses vieron a su frente el sol, ¿no? Al oriente, y digamos que eso les envalentonó también. Es un poco, bueno, entra dentro un poco la leyenda, pero también todo esto pues da mucha vistosidad a estas batallas, ¿no? Sí, y de hecho esta batalla necesitó mucho de ese elemento de moral, ¿no? Porque la inferioridad era bastante aplastante, ¿no? Era casi 1 contra 4, ¿no? Bueno, no, en realidad no. Se lamento contradecirte. Entonces lo vi mal eso. Sí. Creo recordar que eran 73.000 franceses en el momento, digamos, álgido. Evidentemente al principio había menos, contra 82.000, me parece que los hemos numerado, ¿no? Lo vi mal. Había mucha diferencia en cañones, eso sí que había una diferencia de 2-1 para los aliados, pero en tropas no. Pero aún así date cuenta que fueron llegando refuerzos franceses a lo largo del día para llegar a esos 73.000, ¿no? Todo esto, los números, hay que cogerlos con mucha cautela, ¿no? Porque cuando tú estás investigando te das cuenta de que es muy, muy complicado saber cuántas tropas realmente hubo en una batalla. Porque tú puedes conseguir, a lo mejor, el estado de situación pues que a lo mejor los franceses lo daban cada 15 días, si no recuerdo mal en esa época. Entonces esto fue el día 2, pues a lo mejor el día 31, sí, pero hubo escaramuzas, hubo algunas tropas que se destacaron, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que siempre tenemos que cogerlo con pinzas, pero aproximadamente esa es la diferencia de tropas que hubo aquel día. Entonces a lo mejor me di yo con otra batalla. Estamos hablando de que con mucho una división, ¿no? De diferencia, ¿no? 5.000 hombres más o menos, o 6.000. Sí, aproximadamente 1 o 2 divisiones. Sí, una división francesa podía ser... Es que tampoco una división tenía un número exacto de tropas. Claro. Crisanto y yo esto lo hemos discutido largamente porque él no le entra mucho en la cabeza, ¿no? Que cómo puede ser que una división no tuviera... A lo mejor él es más de guerras más actuales, ¿no? Le gusta más Segunda Guerra Mundial, Italia, a lo mejor está todo más cuadriculado,
pero en las guerras napoleónicas una división podía tener 3.000 hombres o podía tener 10.000, ¿no? Entonces es muy complicado, sobre todo para él cuando diseña los juegos y dice, bueno, es que esta división contra otra división, claro, ya, pero Crisanto, es que una división contra una división a mí no me dice nada, no te sí, por eso llegamos a la conclusión de diseñar, bueno, José Antonio, que es el diseñador, de diseñarlo con brigadas, ¿no? Que es, digamos, que es la unidad más, no sé, más estable, ¿no? Dentro de este mundo napoleónico, ¿sabes? Un poquito más, una división, como dice Raúl, pues yo tú sabes, pero una brigada ya está más, no sé, normalizada, ¿no? Digamos, en todos los ejércitos, en el inglés y en el francés. Bueno, me imagino que aparte de lo que a lo mejor que no estuviese organizada a lo mejor tan estrictamente, la realidad es que ningún ejército a lo largo de la historia tuvo el número que tenía que tener supuestamente, o sea, yo creo que también, claro. entre los números y la realidad, por ejemplo, una legión romana, sí, a 80 por no sé cuánto, pero en realidad a lo mejor estaban 5 de baja en la anterior batalla, 6 que se habían puesto de gastroenteritis y claro, pues un ejército nunca está pleno, o sea. Que es muy difícil saber cuántas tropas había en aquellos tiempos, ¿no? De hecho, incluso hoy día la desinformación que hay alrededor de la guerra es muy grande. Cuando tú escuchas noticias de lo que ha pasado en Oriente Medio, pues depende de quién te las cuente, pues no sabes reconstruir fidedignamente lo que ha pasado, ¿no? Sí. Y hoy en día se supone que tenemos acceso inmediato a toda información. Pues imaginaos algo que ocurrió hace 200 años. Sí, evidente. Muy complicado. Entonces, más o menos, sin meternos en profundidad, ¿no? En el fuego artillero y en el combates, digamos, los rusos habían ocupado el alto, ¿no? La colina de Pravsen. ¿Y por qué la sueltan? ¿Hay un motivo, un exceso de confianza? Bueno, sí, como digo, la gran victoria de Napoleón fue una victoria moral, por supuesto, pero también fue una victoria psicológica. Es decir, Napoleón prácticamente había ganado la batalla antes de que empezaran a sonar los cañones. Y esto quizás suene extraño, pero es verdad que planificó tan bien la batalla que realmente luego sus tropas evidentemente combatieron bien, pero no podemos decir que los austrorusos combatieran mal, lo que es a nivel de hombre a hombre, ¿no? O a nivel de batallón, sino que básicamente esta batalla se ganó por los movimientos previos y por la intuición que tuvo Napoleón y esa trampa que pergreñó, como he dicho, porque él averiguó cuál iba a ser el movimiento, la aproximación, el ataque aliado. Y mostró debilidad los días previos, de manera que se fue retirando desde algunas posiciones más avanzadas. Luego, como ya hemos dicho, se retiró de los altos del Pratzen, que era algo que solo podía denotar a ojos aliados debilidad por parte del ejército napoleónico. Entonces, él se retira, como digo, su flanco derecho lo debilita, ¿no? Lo debilita, eso es, y entonces los aliados eso se dan cuenta y forman unas columnas de ataque para atacar esa derecha francesa que es el sur, como bien dice Crisanto, ¿no? Entonces Napoleón lo que hace es esperar ese movimiento se desarrolla tal cual él lo tenía esperado y de hecho aún así le sale mejor posiblemente de lo que él había esperado, porque él lo que pretendía era que las tropas que estaban allá al sur, que pertenecían a la división Legrand del cuerpo de Soult, que es un mariscal que luego viene a España, ¿no? Y está muy presente en la guerra de independencia española también, pues él lo que pretendía Napoleón es que ese sur, ¿no? Ese flanco derecho suyo virara de manera que fuera atrayendo a las tropas aliadas cada vez más en el sentido de las agujas del reloj, por decirlo de alguna manera, hacia de oeste y luego hacia el norte, y de esa manera alejarle cada vez más de los altos del Pratzen, que era su posición inicial. Pero lo que pasó es que Davout llegó con una de sus divisiones, la división Friant, posiblemente en la marcha de la época napoleónica más impresionante que podemos encontrar, porque, si no me recuerdo mal, fue en 26 horas avanzó 76 kilómetros, ¿vale? Infantería, eso es, o sea, 24-26 horas, 76 kilómetros, o sea, para que os hagáis una idea de lo que puede suponer eso, ¿no? Es una borrada. Es una hazaña impensable, ¿no? Que hoy en día incluso a un ejército actual le costaría, y evidentemente tienen muchos más medios para hacerlo. Para hacerlo a pie, no quiero decir... A pie, claro, sí. Bueno, y en coche un ejército en la Segunda Guerra Mundial avanzar 100 kilómetros en un día no era tan fácil tampoco, ¿eh? Bueno, era complicado, pues imaginaos en aquellos tiempos, ¿no? Pues lo que hace es que la división Friant llega
y refuerza ese flanco derecho del ejército francés, y con ello consiguen frenar en las poblaciones de Telnitz y Sokolnitz a el gran grueso, a cuatro columnas aliadas durante todo el día. Se van colapsando allí, sí. Eso es, o sea, van mandando refuerzos, cada vez más refuerzos, y mientras se van enviando refuerzos, lo que hacen es pues desalojar las colinas de Pratzen. Adelgazar el centro, exactamente. El centro prácticamente queda expuesto. A la derecha sí que tenían todavía otra columna, que era la columna de Bagration, ¿no? Sí. Y luego tenían un refuerzo de caballería, que era la imperial, ¿no? La Liechtenstein, eso es. Entonces, eso es un poco lo que aún queda en el centro, junto con parte de la última columna de Langeron, que era un general francés que se había unido a los rusos, ¿no? Esto es algo muy común en aquellos tiempos, que hubiera generales alemanes en los rusos, franceses en los rusos también, o los austriacos, etcétera, ¿no? Esto todavía los ejércitos nacionales no eran tales, ¿no? No. Se estaban formando. Entonces, digamos que ceden ese centro, y en ese momento es cuando lanza el ataque con 2 divisiones, la división Saint-Hilaire y la división Van Damme, ¿no? También del cuerpo de Soult, y atacan los altos del Pratzen. Aún así, Napoleón pensaba que iban a estar desalojados, pero se encuentra con que no, con que todavía pero realmente por retrasos en los despliegues aliados, todavía hay unas cuantas tropas, y es mucho más complicado de lo que él esperaba, pero aún así consigue desalojarlos. Luego también manda a Bernadotte para reforzar, etcétera, ¿no? Y toman los altos del Pratzen. Y en ese momento los aliados lo que hacen es enviar su último refuerzo, que es la Guardia Imperial, y en ese momento hay ese mítico choque entre las guardias imperiales rusas y francesas, que se salda con victoria para los galos. Y en ese momento, digamos que ya han roto totalmente el centro. Todavía seguían combatiendo al norte, Bagration contra Lens y contra Murat, y al sur todavía las columnas por tomar esas localidades de Sokol y Telnitz, pero claro, el centro está roto, con lo cual la batalla está ganada. Pero aún así Napoleón decide, digamos, hacerla decisiva, y con ello lo que hace es girar al sur con esos vencedores del Pratzen, y atacar por la retaguardia a todas esas columnas aliadas que habían bajado del Pratzen, es decir, sigue los pasos de las columnas que habían dado unas horas antes, y las envuelven, ¿no? Y hacen un movimiento de pinza para aplastarlas contra esos mismos franceses que estaban defendiendo las localidades de Telnitz y Sokolnitz. Con lo cual, los aliados, hay unos cuantos miles, se encuentran ahora mismo atacados, o sea, retenidos de frente y atacados por retaguardia. Imaginaos el pánico que puede ser eso en un momento dado, que te veas envuelto entre 2 fuegos, ¿no? Bueno, y hay que recordar que hay lagos también, ¿no? Por ahí, ¿no? Claro, eso es. ¿Qué ocurre? A eso iba, ¿no? Esos lagos que tú tan puntualmente habías señalado al principio, pues porque al sur, al norte ya no pueden huir. Hay algunas unidades que intentan huir al norte, pero de allí vienen los franceses, y todavía allí está la Guardia Imperial, es decir, hay algunas tropas aliadas que huyen al norte, pero son rendidas, y solo al sur tienen una posible vía de escape, pero es entre unos lagos, bueno, en realidad ellos los llaman unas pozas o unas charcas, ¿no? Eran unas lagunas. Como embalses. Sí, eso es, unas lagunas que habían embalsado, como tú bien dices, pues para pescar allí, ¿no? La gente de la zona. Pero claro, estaba congelado, estamos en el 2 de diciembre. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienen que atravesar o bien por encima del hielo, o bien, bueno, por pasajes que hay entre el hielo, pero eso es muy complicado también, porque tienes que atravesar por muchísimos soldados, tienes que atravesarlos con los cañones, etcétera. Entonces, aquí se producen unos embudos en los que, bueno, debió ser un momento realmente trágico, ¿no? Para el ejército aliado, y Napoleón no se anduvo con miramientos y pues trató de acabar con los mayores posibles, porque sabía que eso le iba a dar su victoria definitiva, ¿no? Y aquí, bueno, pues siempre está la leyenda de que muchísimos soldados estaban atravesando el hielo, y Napoleón ordenó disparar allí mismo y se hundieron. Sí. Eso te iba a preguntar yo, porque eso es lo que leí muchas veces, sí. O sea, es más leyenda, ¿no? Eso es más leyenda, sí. Bueno, pues creo que mejor no desvelarlo, ¿no? Y que vale, justo eso, sí. Efectivamente, tienes razón. Hay que dejar algo para... Exacto, ahí estamos, sí, muy bien. Eso.
Muy bien, espero haber sido no suficientemente claro, porque es una batalla compleja, ¿no? Bueno, como todas, pero aquí realmente sin un mapa, yo que lo he estado ahora visualizando. No, sí, es muy difícil. ¿No? Sin un mapa pero vamos, si tienes un pero mapa más o encima menos, se ve muy claro, sí, más sí. o menos. Ahí los oyentes tenéis dos opciones: el tablero de juego de Trafalgar, de Trafalgar Editions, el ¿Sí? tablero de juego de Austerlitz, o los numerosos mapas que hay en el libro. O sea, hay Sí. muchos mapas. Sí, Que además hay que decir una cosa, que el mapa que se utiliza para bueno, pues devenir de la batalla y los movimientos de tropas que hace Juan Carlos es un mapa de la época. El de fondo, sí, el de fondo. Sí, eso que nos lo puede explicar Raúl, pero vamos, es una joya. Es ¿de qué año es, Raúl? Pues es un poquito posterior, si no me equivoco, porque, claro, no se hacían mapas continuamente, entonces lo que hacían los Habsburgo es que hicieron una primera prospección. Daos cuenta que es cuando se empiezan a hacer los primeros mapas triangulados, ¿no? Los primeros mapas Sí. reales que se hacen en aquella época. Entonces hubo una primera a finales del siglo XVIII y una segunda, pues unos años después de la batalla de Austerlitz, y elegimos esta segunda pues porque el mapa de la zona de Austerlitz era mucho más claro y más vistoso, ¿no? Pero yo creo que le da una profundidad a los mapas pues increíble, porque estás viendo los mapas que probablemente utilizó el Estado Mayor aliado en aquel momento, ¿no? Entonces eso le da un plus, yo creo, a la batalla. Y como dice Crisanto, pues Juan Carlos se ha dejado muchísimas horas elaborando estos mapas, y yo también, pues revisando y conversando entre los dos, porque queríamos mostrar esta batalla muy visualmente, ¿no? Si no recuerdo de memoria que hizo Juan Carlos, hay que darle casi todo el mérito en esto, 26 mapas, pues porque los movimientos de tropas son muchos y a la vez hay que coordinarlos, ¿no? Hay que, pues aunque tú los relates, daos cuenta de los nombres tan extraños, ¿no? Para nosotros, tan ajenos. Entonces, no solo de los lugares, sino de las tropas, de los regimientos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el componente visual te da pues una nueva dimensión que añade y da mucha vistosidad y mucho valor a este libro. Yo quiero agradecerle a Carlos todo el trabajo que se ha dado en esto, porque además luego a la hora de maquetarlo, pues ya sabe Crisanto que tuvimos que bregar mucho porque bueno, esto se complicaba y nos demoró un poco la salida del libro, pero yo creo que al final pues ha merecido muchísimo la pena y es un libro bastante redondo, ¿no? Queda muy bien, sí. Sí, lo que es la edición, ¿no? Que es muy complicado, porque el trabajo que hace una persona cuando estos mapas y tal y cual, a la hora de ponerlos en el libro y que vaya a producción, pues hay una cantidad de problemas con las imágenes, que la resolución, en fin, todo ese tipo de cosas que claro, yo controlo un poco, pero claro, Juan Carlos y Raúl pues no hay ni idea, hasta que nos dimos cuenta que estábamos haciendo las cosas de una forma, las tuvimos que volver a hacer. Juan Carlos casi se vuelve loco, pierde la paciencia. Pobrecillo, yo digo, madre mía, le voy a dejar de hablar en todo esto hasta que se lo pueda explicar más, joder, y no sé si me ha llegado a entender porque un día me dijo, pues no me lo digas más, porque vamos a terminar de hablarnos. Me imagino que ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, la resolución de las imágenes, ¿no? Tú ves en el ordenador una imagen muy buena y cuando llevas el papel no... Claro, es que ese es el tema, ¿no? Cuando tú, Juan Carlos, trabaja en el ordenador, claro, el ordenador se ve todo. No, como decía un diseñador por ahí, es que el ordenador lo aguanta todo, ¿no? Y es verdad, o sea, claro, luego tú pones esto, lo imprimes y dices, ostras, pero ¿qué es esta basura? Y resulta que no, que claro, que es que claro, el proceso de edición es mucho más complejo, ¿no? que lo que hacemos en y es difícil de explicar. Entonces, a veces cuando no lo entiendes y te lo explican y joder, tío, el hombre se frustró mogollón de paso, ya no hago más. Bueno, en nuestra defensa, decir que bueno, evidentemente nosotros, Juan Carlos y yo, somos los autores del libro. Y Crisanto pues propuso en un principio, claro, pues contratar a una persona que hiciera los mapas, y la verdad es que ahí quizá pecamos un poco de entusiasmo, porque pensamos que si nosotros como autores materiales del libro nos involucrábamos en hacer el mapa, pues probablemente reflejaran mejor y digamos que enlazaran mejor con el texto que nosotros habíamos escrito, ¿no? Y podíamos posicionarlos donde quisiéramos, modificarlos tantas veces como quisiéramos, ¿no? Y
a lo mejor pecamos un poco de entusiasmo, pero creo firmemente que el producto final pues es muy bueno. En fin, tampoco quiero yo echarme flores en ese sentido. No, al final bueno, os quedaron menos los mapas, tranquilos. Escucha, lo bueno de todo esto es que ya hemos aprendido todos para los siguientes títulos que pueda haber sobre batallas de esta época, ¿no? Claro, sí. O sea que, bueno, algo es bueno, ¿no? Pues cuando quieras, Santo, yo estoy dispuesto. Vale. A ver, Santo, ¿tenéis ya muchas batallas españolas ahí para escribir? Sí, bueno, a ver, teníamos Bailén, pero bueno, también Arapiles, en fin, es que hay un montón también, Vitoria, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también estamos todas las que están en el lado de Levante, ¿no? Que hay algunas importantes. Bueno, es que hay tantas, en la historia de España hay tantas, joder, que es que no sabes cuál coger. No hay tiempo para todas. Así que yo bueno, escucharé a Raúl, que algunas ideas hemos hablado ya, ¿verdad? Sí. Bueno, pues están un poco ahí en el aire, pero bueno, siempre está bien, y por lo menos tenerlas ahí en la recámara. Al final hay demasiados proyectos siempre, ¿no? Es demasiado, sí. Al final escribir un libro es una dedicación, pues muy exclusiva, muy exclusiva, ¿no? Y claro, necesitas por reservarte pues cierto tiempo y es complicado, la verdad, es complicado, sí. Sí, es como yo, que vas intentando sacar una hora de vez en cuando, no avanzas nunca, ya te lo digo yo, por experiencia. Esto hay que meterse días enteros a fecha, que te den un plazo, porque si no avanzamos. Si no hay otra, ya hablando un poco, ya para ir finalizando un poco, ¿no? Y viendo, hablamos de un poco de España, ¿no? Pero yo antes de haceros una pregunta que tiene que ver con España, ¿qué relevancia tuvo Austerlitz, digamos, para, no digo el fin de la guerra, porque no tal, pero sí para el fin de esta parte de la guerra, o incluso para el aura de Napoleón a nivel, digamos, europeo? Bueno, pues Austerlitz fue decisivo, claro. A partir de esta victoria se firma la paz y se da por finalizada la guerra de la Tercera Coalición, ¿no? Digamos que rinden las armas los austriacos y los rusos se dan cuenta de que no pueden continuar una guerra ellos solos tan lejos de su patria, ¿no? Con lo cual también, pues al final lo que hacen es dejar solo a Gran Bretaña, que es un poco el que va orquestando estas coaliciones contra Francia, ¿no? Pero a la vez también afianza a Napoleón, como digo, de hecho el 2 de diciembre era el primer aniversario de su coronación como emperador, es decir, que le sienta con más poder en el trono. Y daos cuenta que probablemente si hubiera pedido a Austerlitz, si lo hubiera perdido de una manera decisiva, como podía haber sido, porque al final las batallas son algo que en el que el azar también interviene. Si hubiera perdido Napoleón con tan solo un año en el trono, pues quizá no hubiera sido el Napoleón que todos conocemos. Quizá si hubiera habido alguna revuelta en Francia, evidentemente esto es hablar por hablar, porque no se puede saber. Historia ficción, ¿no? Claro, yo creo firmemente que Napoleón hubiera perdido su trono. Es decir, que lo que hace es comprar su trono durante 9 años más, ¿no? Y pues arrodillar al resto de Europa. Aún así quedaba un actor principal que no se dio por aludido, y era Prusia, ¿no? Y por tanto, Prusia se alía con Gran Bretaña y vuelve a la carga al año siguiente, en 1806. Por eso no es una batalla decisiva en el sentido de terminar esta serie de guerras, porque en el sentido de que todavía había potencias que consideraban que se podía parar a Francia. Prusia en aquellos tiempos era heredera de las victorias de Federico el Grande, y los prusianos se creían todavía los mejores y el mejor ejército del mundo. Y eso evidentemente pues les explota en la cara al año siguiente en las batallas de Jena y Auerstedt en Sajonia, ¿no? En la que Napoleón barre al ejército prusiano, ¿no? Pero bueno, a efectos de esta coalición que había formado Inglaterra, como digo, en Suecia, Rusia, Austria y Nápoles, pues básicamente pues termina con la coalición, ¿no? Termina con la coalición. Nápoles, daos cuenta que al año siguiente también, por ya ir introduciendo un poco las repercusiones que tiene en España, al año siguiente pues los Borbones son destronados de allí y se impone un rey por parte de Napoleón, que es su hermano José Bonaparte.
y esto es que inicia un poco pues el reinado de los Bonaparte en varias monarquías europeas, y eso luego pues va a repercutir en que Napoleón probablemente piense que puede hacer lo mismo en España. Bueno, de los Bonaparte y después de sus mariscales también, ¿no? Porque si no recuerdo mal fue en Dinamarca, no, Suecia. Sí, bueno. Un mariscal. Sí, bueno, pero eso en realidad no fue voluntad de Napoleón, ¿no? Esto se le escapó un poquito. Pero bueno, que llegaron hasta ellos, no solo la familia, sino ya... Sí, bueno, pero eso, como digo, fue la casa de Bernadotte, que de hecho sigue reinando hoy en día en Suecia. Es la única casa real que se crea en aquellos tiempos que, digamos, de ascendencia francesa que sigue reinando hoy en día. Claro, no hay ningún Bonaparte reinando hoy en día en ningún lugar, ¿no? Y antes hablábamos ahora de Bernadotte, ¿no? Pero antes hablaste de Soult. ¿Sí? Hubo muchos de los generales y mariscales de esta batalla que combatieron en España también, ¿no? Sí, de hecho, yo luego, pues en el momento que hacíamos el crowdfunding para el libro y el juego, pues se me ocurrió escribir una entrada en el blog que tengo en la página web del primeredecamp.es sobre qué ocurrió sobre todo, bueno, yo lo enfoqué en aquel momento con las unidades, ¿no? Los regimientos que tomaron los Altos del Pratzen, ¿no? Porque claro, los vemos como unas unidades míticas. ¿Qué ocurriría con aquellas tropas? ¿Vendrían a España o no vendrían a España? ¿Combatieron aquí o no lo hicieron? Bueno, pues para mi sorpresa, todos los regimientos que tomaron los Altos del Pratzen vinieron a España, todos. Y todos combatieron en España, y la verdad que sin pena ni gloria ninguno, ¿eh? Ahora mismo no recuerdo de memoria, pero estuvieron en varias batallas grandes, y bueno, pues como cualquier otro regimiento, no destacaron de ninguna manera, ¿no? Eso con respecto a los regimientos y con respecto a los generales y mariscales, bueno, es que si te paras a pensar, prácticamente todos los grandes mariscales de Napoleón estuvieron en España, ¿no? Y todos prácticamente salieron escaldados, ¿no? Que eso es algo que tenemos que valorar, ¿no? Cuando pensamos en la independencia, muchas veces parece como si Napoleón hubiera traído aquí los novatos o mariscales de segunda fila. Bueno, pues creo que eso es un mito que hay que derribar, ¿no? Porque aquí, como digo, el mariscal Soult, que es el que tomó los Altos del Pratzen, pues estuvo aquí y estuvo muchos años, y probablemente fue el que tuvo un peso principal en la guerra de independencia, sobre todo al final, cuando toma el mando único, cuando ya defiende las fronteras francesas, etcétera, ¿no? Pero bueno, no fue solo él. Por ejemplo, Massena, bueno, que no estuvo en Austerlitz, pero que estaba en el flanco italiano, con un ejército francés, si no me equivoco, de 100.000 hombres, pues también estuvo aquí, ¿no? Y hizo la tercera invasión de Portugal. O Suchet, ¿no? Suchet, el único mariscal que probablemente el que todo el mundo piensa, incluido yo, que tuvo mejor papel aquí en España. Bueno, pues por aquel entonces no era mariscal, claro, porque obtuvo el mariscalato aquí en Alto Mar Tarragona, pero era un general que estuvo allí también en Austerlitz, ¿no? Y tuvo un papel muy preponderante en Austerlitz. También estuvo Sebastián y estuvo Goffin, que fue otro general que tuvo, pues por ejemplo, el Goffin o Ruffin, que es como se escribe, ¿no? Por si acaso lo queréis encontrar, mi francés no es muy bueno, pues para que os tenéis una idea, pues es el que ataca Somosierra, ¿no? Antes de la carga de los polacos, ¿no? O también el que hace el primer ataque en la batalla de Talavera, ¿no? Dos batallas que por cierto, ya aprovecho para decir que son dos de los campos de batalla que podéis visitar conmigo con el primer edecán, ¿no? Apuntarlo, oyentes. Eso es, ¿no? O Fegué o Thibault, que fue uno de los generales que también tomó los Altos del Pratzen, uno de los generales de brigada en aquel tiempo, pues después fue gobernador militar en Salamanca durante mucho tiempo, ¿no? Y es el que, para quien conozca Salamanca, el que derriba todos los edificios que están entre el Palacio de Anaya y la catedral, ¿no? Es decir, las catedrales de Salamanca, es decir, el que crea el entorno que hoy en día nos parece tan bonito alrededor de las catedrales de Salamanca, ¿no? Pues esto fue un general que estuvo en los Altos del Pratzen. Es decir, que todos estos generales y mariscales, muchísimos, estuvieron aquí en España y pues tuvieron papeles más o menos destacados, pero hay que pensar que claro, cuando leemos sobre ellos aquí en España, que muchos, como digo, salen con el rabo entre las piernas por las grandes victorias que tuvimos aquí, junto con ayuda, por supuesto, portuguesa y británica, pero no hay que decir que ellos fueran generales de segunda fila, no, eran los mejores generales y mariscales
que Napoleón podía aportar a la guerra. Sí. No, ni tropas tampoco, o sea, había de todo, ¿no? Porque hace poco leyendo Mailén había, bueno, las unidades, ¿no? de línea, pero también había, por ejemplo, la Legión de París, algo así, que era una especie de Guardia Nacional. Sí que había mezcla de todo, porque claro, cuando invades un país tienes que mandar tropas suficientes para cubrir toda España, ¿no? Que está revuelta. Por tanto, claro, si te fijas solo en lo peor, olvidas a los mejores, ¿no? Y no es así. Sí. Claro, había de todo. Estamos hablando de casi ocupar un país como el tuyo, pero después teniendo que ocupar el resto de Europa también. Entonces, Francia, aunque tenía gran demografía, tampoco era... Sí, claro. Es que en España llegó a tener unos 320.000 hombres en el momento álgido. Claro. Daos cuenta que Rusia invade con unos 650.000, pero la mitad no eran franceses. Había cuerpo prusiano, había cuerpo austriaco, etcétera. Es decir, que llevó a Rusia más o menos los mismos hombres que había tenido en un momento álgido en España. Es decir, que España, cuando se dice que fue la úlcera de Napoleón, pues es que le sangró. Es que básicamente hay que darle una importancia capital a nuestra labor en el derrocamiento de Napoleón. Sí, de hecho, por ejemplo, es esencial el papel de resistencia, ¿no? de España. Eso es. Y hablando un poco volviendo a Austerlitz, ya para finalizar, Austria se vio tan golpeado que casi ya no reaccionó hasta 1800, ya casi al final, ¿no? De 1814 casi, no reaccionó, ¿no? Se convirtió casi en un perrito faldero de Napoleón, ¿no? Bueno, a ver, Austria era mucho Austria. Hay que pensar que era un imperio grande, que tenía muchos recursos, y en realidad Austria reanudó la contienda en 1809. Tenemos que hablar de las batallas de Asper-Essling y luego de Wagram, que son dos grandísimas batallas. Por cierto, Asper-Essling es la primera derrota de Napoleón como emperador, ¿no? Pues yo eso no conocía, mira, Asper-Essling no. Bueno, y todo esto también tiene mucha relación con España. Es que, bueno, ya que podemos hablar sobre ello, hay que pensar que Asper-Essling es un momento en el que, como tú bien has nombrado, la batalla de Bailén, los ejércitos napoleónicos, toda Europa ve que son vencibles, si es que la palabra existe, claro, son vencibles, y entonces los austríacos dicen, bueno, es que Napoleón en ese momento está en España. Napoleón en final de 1808 está en España. Y lo que hacen es empezar a movilizar y atacar en 1809. Napoleón tiene que abandonar España, por eso no puede, digamos, completar su proyecto de tomar Lisboa y Cádiz, ¿no? que era junto con Madrid, que él pensaba tomar toda la península. Tiene que retirarse junto con parte de sus tropas para enfrentar esa nueva contienda que le desafía en Centro Europa, sí. En Centro Europa, ¿no? Y de hecho, eso también tiene una repercusión a su vez en España. Es que muchas veces pensamos que la guerra de independencia es algo aislado, pero no, porque en el momento en el que los austriacos atacan, se ponen en contacto, por supuesto, con Gran Bretaña, que siempre estaba en guerra continua con Francia, y Gran Bretaña lo que hace es varios ataques de distracción. Uno de ellos es en el norte de Europa, en un descenso que hacen en Walcheren, que se llama, que es una zona hoy en día de Holanda, en el que es una catástrofe total, ¿no? Ahí llevan 40.000 hombres y se tienen que volver porque tienen muchísimas bajas por enfermedad y es un fracaso total. Luego también intentan hacer un desembarco en Nápoles, ¿no? Que como sabemos en ese momento ya era parte era un satélite de Flandes, y a su vez hacen un desembarco y una nueva entrada en España, ¿no? Con lo que por aquel entonces no era Duque de Wellington, que era simplemente Arthur Wellesley. Y es decir, como parte de esa campaña en Centro Europa, los británicos desembarcan de nuevo en Portugal y entran en España, y por eso se produce la batalla de Talavera. Para que veáis cómo estaba todo desconectado, ¿no? Y aún así, por supuesto, en el momento que se lucha la batalla de Talavera, los austriacos ya habían firmado la paz, pero eso todavía no había llegado a España, ¿no? O sea, digamos que las noticias viajaban despacio, la coordinación era muy complicada, pero todo tenía un porqué, y todo, a mí esto pues me gusta explicarlo también, ¿no? En las visitas, pues que esto no era una guerra aparte de todas las demás guerras napoleónicas, sino que era parte de esa guerra. No era una guerra aparte, sino parte de esa guerra. Sí.
No, pues yo ya estoy tentado, cuando se acabe todo esto, a lo mejor, de acercarme a ver tus campos de batalla, porque claro, son todos en la zona de Madrid, me pilla un poco lejos, ¿no? Bueno, ya habrá tiempo, ¿no? Te agradezco. Sí. Seguro, no. Y para los oyentes, para los que se quieran acercar, está en tu página web, ¿y qué van? ¿En su coche o tenéis un...? Bueno, eso depende un poco del grupo que se forme o del interés de la gente, pero vamos, normalmente los grupos son reducidos, 8, 10, 12 personas, y normalmente sí, la gente va en su coche, o bien también les podemos recoger, ¿no? En algún lugar concreto. Si vienen en transporte público, pues se les puede ir a buscar alguna estación o algún lugar, ¿no? Y luego el planteamiento es no ir a un punto concreto de la batalla simplemente y allí soltar la perorata que al final eso es como leerte un libro, ¿no? Sino irte desplazando por los puntos clave, un poco también en orden cronológico, para entender cómo se desarrolló la batalla y también para entender la dimensión espacial y temporal de lo que es una batalla napoleónica, ¿no? Que de una punta a otra por ejemplo, en Austerlitz, de una punta a otra del campo de batalla eran 10 kilómetros. Entonces, Caga. tú no te puedes plantar simplemente a los altos del Pratzen y contar que aquello fue Austerlitz, porque no vas a entender la batalla, ¿no? Claro. Si en algún momento vamos a Austerlitz, que santo, ya te lanzo el desafío, ¿no? Yo he estado ya, pero bueno, que no lo conozco en profundidad, simplemente pues al final he ido, pues como os digo, y ya, ¿no? Pero a mí me gustaría recorrerlo en su totalidad. Al final tienes que pasarte, pues a lo mejor te puede pasar un par de días recorriendo el campo, ¿no? Claro. En el caso de mis visitas, no es así. Normalmente tardamos 3 o 4 horas, porque al final, si no, también se puede hacer muy cansado para personas que no tengan a lo mejor tanto interés o acompañantes. No, sí, lógico, sí, para los acompañantes por eso. Pero vamos, si en algún momento se junta un grupo que quiere tirarse un día entero o 2 días enteros recorriendo Somosierra, pues oye, yo tengo carrete para contaros. Pues los oyentes pueden ser de los que tengan el carrete, ya te digo yo. Que si hay gente en este mundo que le guste tal, seguro que alguno está escuchando esto. Pues recordar, el primer edecán, que es .es, ¿no? Sí, yo sí. primeredecán.es, y si no en redes sociales, pues @el primer edecán en Twitter, en Facebook, en Instagram, y bueno, también podéis encontrarme pues en plataformas turísticas, ¿no? Como TripAdvisor o en Google, etcétera. Bueno, que si me quieren encontrar, me van a encontrar. Si pones visitas a campos de batalla napoleónicos, también me vas a encontrar. También, ¿no? Estoy medio bien posicionado. Entonces, bueno, espero que realmente esto pues anime a la gente, ¿no? Porque a mí es un tema que me apasiona, y bueno, también no por qué no decirlo, pues porque todo el tema del coronavirus pues ha dejado este proyecto un poco en las mimbres, y bueno, necesito relanzarlo, y todo apoyo será poco. Sí, ya hablaremos un poco, a lo mejor hacer un artículo para el blog y lo publicamos también. Eso ya hablamos, que la gente tiene que conocer la historia, y también saber que hay gente que tiene pasión por la historia, pero también hay gente que vive de escribir. Cada vez que pirateamos un libro hay gente que vive de escribir, cada vez que hacemos algo hay gente que vive de contar cosas, y la gente es poco agradecida, y saber que existe unas personas que quieren contar una historia, pero bueno, a un precio, y que sepan que hay que pagarlo, y que tampoco nadie se arruina por pagar el precio que sea, que tampoco me imagino que sea muy alto. Y el libro está en 20 euros, o sea que sí. Es muy asequible. Muy asequible para la cantidad de imágenes que lleva, la cantidad de investigación que lleva y la cantidad de mapas impresionantes que lleva. O sea, yo creo que a cualquier persona que se lo lea le va a gustar, ¿no? Sí. El libro me llamó la atención desde el punto de vista de la edición, eso que es todo en color y eso sube el coste. Y también me refería un poco, aparte del libro, al hecho de la visita, ¿no? Del viaje por la historia, me refería también. Sí, te lo agradezco, tus palabras, Francisco. Respecto al libro, fíjate que es un tema que a lo mejor choca un poco, y bueno, puedo aclararlo aquí. Los nombres, ¿no? Los nombres, por ejemplo, de los generales rusos, hay alguno que tiene una transliteración un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, y es precisamente por esto que hablabas al principio, que es el primer libro escrito en español, ¿no? Todos los libros que hay en Austerlitz, hasta el momento, han sido traducciones.
Y como tal, lo que hacen los traductores es dejar los nombres, por ejemplo, de los generales rusos, tal como vienen en el texto original en inglés o en francés, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, se me viene a la memoria el nombre de Dokturov. Dokturov, si transliteras, yo es que, bueno, como soy guía de turístico, pues también hablo varios idiomas y en su día pues estudié ruso, no es que lo hable fluidamente, pero algo sé, y entonces yo pues me preocupé de ir a ver los nombres originales y dije, que este nombre que en todos los títulos de Austerlitz o de la época lo están poniendo de una manera, es que en español no se translitera así, es que, o sea, digamos que los rusos no lo leerían así, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor va a sonar un poco extraño por eso, pero bueno, yo he querido ser fiel a como los traductores de ruso han establecido que se debe traducir tales vocablos, ¿no? Tales letras del alfabeto cirílico al alfabeto latino que tenemos nosotros. Claro, eso claro, a mí me pasó y a todos nos pasó con lo de Pekín, ¿no? Que era toda la vida Pekín y ahora dicen Beijing. Sí, eso es. Sí, es lo mismo. Un poco eso, a otro nivel, pero a otro nivel, sí. No, pero bueno, pasó mucho, por ejemplo, en textos chinos, es Mao Zedong o Macedón. Claro, eso es. Sí, hay cambios. Estamos muy acostumbrados a leer cómo se escribe en inglés, ¿no? Y es que no es lo mismo de traducir al inglés que traducir al español. Sí. Claro que eso, claro, el que no se profundiza en una lengua, claro, al final dice, pues me da igual porque no sé ruso. Claro. y me da igual, pero claro, el que sí que lo tiene ahí al nivel de pronunciación y tal, es verdad que a lo mejor no se traduce igual la pronunciación. Es igual que es una chorrada que te voy a decir que me vais a matar, pero a lo mejor desde el punto de vista de un analfabeto integral de ruso y esto, ¿no? Es como las onomatopeyas, ¿no? Como en español decimos bam, pero en inglés es bam. O cosas así, ¿no? Que es una chorrada. Es un sonido, bueno. Pero que se dice distinto, o sea. Sí, pero es un muy buen ejemplo, ¿no? Porque tú ponte, por ejemplo, un cómic que quiere traducir el ladrido de un perro, ¿no? Entonces, sí. Tú puedes dejarlo en el original, si es inglés, pues que hacen el woof que dicen ellos, o traducirlo a wow, ¿no? Pues claro, si tú ves un cómic y lo ves como woof, dices, pero ¿qué está diciendo este perro, no? Es un poco extraño, ¿no? Entonces, bueno, hemos querido ser un poco pulcros en ese sentido. Y bueno, pues porque nos hemos puesto muy seriamente a escribir este libro. No, pues los oyentes, mira, hasta ese nivel es un libro pensado para hispanoparlantes y no digo españoles, porque aquí tenemos oyentes de todo el mundo, que seguro que a través de la página Trafalgar Edition lo podrán comprar para Iberoamérica, ¿no? Y o si no en Amazon también seguro que se puede comprar para todo el mundo. Sí, lo tenéis. Sí, que está en la web, lo tienen, o sea que no hay problema con eso. De hecho, habíamos hablado cuando el programa tuyo de los Wargames que tenías mucho público en Estados Unidos y que casi era más fiel a lo mejor que en España, ¿no? Habíamos hablado de los juegos, sí, son unos auténticos fanáticos, joder, Dios. Y están todo el día, bueno, de hecho ya se me han agotado, o sea que Austerlitz todavía tengo, pero Waterloo, la segunda edición se me ha agotado ya y Trafalgar también, o sea que me han hecho los videos aquí grandes y ya, bueno, así que... Bueno. Genial. Sí, claro. Genial. Eso significa que gustan, ¿no? O sea que... Eso, justo, sí. Pues nada, Crisanto, ya sabes que Bellum Artis es tu casa para dar a conocer tus juegos y los libros. Muchas gracias. Claro y de tus autores, Raúl, esta ya es tu casa también. Y si un día quieres hablarnos de otra batalla napoleónica, que seguro que si te pico un poco... no te hará falta vienes, mucho, ¿no? Vienes a contarnos alguna o contarnos un poco cómo era una batalla napoleónica, porque es que es algo que impacta, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, sé el porqué de las batallas napoleónicas de la época, ¿no? Pero el oyente medio a lo mejor le extraña ver esas formaciones, todos ahí en filas, unos apegados a otros y no se tiran al suelo porque viene una bala. Son cosas que si no lo cuentan dices tú, joder, es que esto no lo entiendo. Porque claro, vivimos otro mundo, ¿no? Claro. Y cambió todo, el tipo de armas y todo eso, que es muy importante. A lo mejor un día enfocarlo y contarlo un poquitín
para el oyente, ¿no? Algo sobre las guerras napoleónicas. Venga, lo dejamos para otro día. Sí. Me parece bien. Pues ya tienes ahí, ¿eh? Muy bien. Pues muchas gracias a los dos y a Juan Carlos Lozano por los mapas que hizo y colaborar contigo en el libro, que no está aquí, pero un saludo. Y a los oyentes, recordaros que si queréis conocer la batalla de Austerlitz en profundidad, tenéis el libro de Juan Carlos Lozano y Raúl Bellido, Austerlitz 1805, la obra maestra de Napoleón, publicado por Trafalgar Editions. Y también, si os gusta el mundo de los juegos de guerra, juegos de mesa, tenéis el juego, que si queréis compráis los dos juntos y ya tenéis la perfección absoluta, para disfrutar de un buen libro y un buen juego de mesa y recrear la historia. Pues nada, muchas gracias a todos y a vosotros dos sobre todo. Muchas gracias, Francisco. Y como siempre digo a los oyentes, si os gusta este podcast, dais al corazón en iVoox y lo compartís en redes sociales para que más gente conozca, en este caso, la batalla de Austerlitz, pero también la obra de Raúl. Y muchas gracias, y ya sabéis que Bellum Artis historiamilitar.blogspot.com es el blog de la historia militar. Les ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tirant descend des eaux d'Ercueil. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir de nos yeux. Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitar nuestra página en Patreon, Patreon/Bellum Artis, y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias. A verser des pleurs, nous vous avons donné la vie, guerrier, elle n'est plus à vous, tous vos jours sont à la patrie, elle est votre mère avant nous, la République vous appelle, sachez vaincre ou sachez périr, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Sur ce fait, devant Dieu, nous jurons à nos pères, à nos épouses et à nos sœurs, nous jurons à nos fils, nous jurons à nos mères d'anéantir nos oppresseurs. En tout lieu dans la nuit profonde, plongeant l'infâme royauté, les Français donneront au monde. Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.